Muy buenos días con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y una vez más estamos reunidos acá a través de la Cámara Peruana de Comercio Exterior para impartir conocimiento y experiencias. Y en este caso estamos en el curso de Consultor Junior en el tema de contratos internacionales. La semana pasada ya vimos el tema de clasificación arancelaria e investigación de mercados, donde pudimos determinar el código arancelario peruano y en base a ello ubicar en el mercado mundial la demanda potencial que puede tener, así como otros artículos que también no están siendo debidamente explotados. El día de hoy vamos a ver contratos internacionales de manera bastante específica, sobre todo dando importancia a los tipos de contratos internacionales y sobre todo el tema de cómo se puede hacer intermediación internacional. Muy bien, sin más preámbulos, empezamos. Empezamos con 4 casos preguntándonos lo siguiente, ¿no? La empresa Honda que fabrica motos y ensambla en el Perú, tiene filial, ¿no?, y plantas de producción en Iquitos y Tarapoto, con más de 600.000 unidades al año. La pregunta es qué tipo de contrato de intermediación debe aplicar en el Perú para alguien que esté interesado en querer comercializar, ¿no? Lo mismo sucedería para JCPenney. JCPenney es una cadena de tiendas departamentales de Estados Unidos con sede en Plano, Texas. Opera en más de 1.067 tiendas departamentales en los 50 estados y Puerto Rico y requiere abastecerse, depende del tejido de punto en Perú. ¿Qué tipo de contrato de intermediación debe aplicar con la empresa interesada? Lo mismo para el caso de Maersk. Maersk tiene aproximadamente 3 millones de contenedores con 584 buques que sitúa a Maersk como la primera línea naviera del mundo, seguida de MSC con 2.600.000 TEUs en 484 barcos y también desea tener representación en Perú. La misma pregunta, ¿qué tipo de contrato debe aplicar la institución interesada? Y por último, la señora Marta, que es una persona de 62 años, jubilada, y vive con su esposo, Jorge, de 70 años. Actualmente tienen 2 casas y desean vender una de ellas, pero a través de un intermediario, porque no manejan mucho los temas de internet y aparte, por su avanzada edad, desean ya una asesoría más especializada. Entonces, ¿qué tipo de contrato deben aplicar? Entonces, ese tipo de preguntas vamos a responder con todo lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. ¿Qué es un contrato de compra-venta internacional? Bueno, en principio es un acuerdo entre 2 empresas ubicadas en países distintos. ¿Para qué sirve? Básicamente para la entrega de bienes o prestación de un servicio bajo condiciones a cambio de un precio pactado. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué se genera un contrato de compra-venta y sobre todo internacional? Precisamente para garantizar expresamente el cumplimiento de lo que se ha acordado o pactado, o finalmente se tiene definido cómo se va a realizar en las condiciones de la negociación. Entonces, un contrato de compraventa internacional tiene un contenido específico, tiene generalidades, características de los productos, explica detalladamente en qué consiste, unos plazos de entrega, precio, condiciones de pago, interés en caso de pago retrasado, retención de documentos, término contractual de entrega, retrasos de envío, o sea, todo eso se especifica en el contrato, inconformidad con los productos, cooperación entre las partes, explica detalladamente ese detalle, resolución de controversias, encabezados, notificaciones, acuerdo integral, ¿correcto? Todos esos son los componentes de un contrato de compra-venta internacional. Es bastante extenso, sobre todo
si se quiere tener muy en claro la forma de negociación y cualquier desaveniencia que pueda haber en el proceso de negociación o posterior a esa negociación. Entonces, sin embargo, se tienen tipos de contratos internacionales. Por ejemplo, tenemos los contratos de compraventa internacional que especifica qué bienes o servicios se van a distribuir a nivel, puede ser internacional en este caso, ¿no? Entre el país de origen y el país de exportación, ¿correcto? Entonces, en principio, un contrato de compraventa internacional sirve para comercializar bienes o servicios, que en principio tiene los mismos contenidos que ya hablamos anteriormente. También tenemos otro tipo de contrato internacional, que es el de distribución. Y en principio sirve para que se defina al intermediario de bienes, es decir, desde un país de origen va a servir para llevar los productos a un país de destino y en ese país de destino va a tener su representación, ¿no? Va a servir como distribuidor de los productos específicamente. El otro es joint venture, que en principio sirve para definir cómo se va a realizar un proyecto o actividad común por dos o más personas jurídicas o naturales, principalmente jurídicas, ¿correcto? Entonces un joint venture en principio sirve para ponerse de acuerdo acerca de cómo se va a realizar un proyecto o actividad común, ¿correcto? Y de esa manera puedan llevar adelante la ejecución del proyecto. También tenemos contrato de know-how que sirve para ponerse de acuerdo acerca de cómo explotar un conocimiento en favor de uno de los interesados. Existen dos partes, una que tiene el conocimiento, es decir, know-how, y la otra parte que le interesa poder utilizar, explotar ese conocimiento. Entonces hacen un contrato, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando hoy en día de las vacunas, ¿no? Alguien puede tener un laboratorio, ya tiene, digamos, desarrollado una vacuna, entonces otra empresa puede realizar la producción y comercialización, ¿no? Entonces, es, en otras palabras, el uso de las patentes. También tenemos contrato de comisión, contrato internacional por comisión, que en principio se define para trabajos muy específicos, donde la forma de retribución es un porcentaje del valor del trabajo específico. Podemos tener el ejemplo, puede servir de intermediario o lograr un contrato, ¿no? Intermediación para lograr un contrato, ya sea con el Estado o con una empresa privada. U otro tipo de negocio también, ¿correcto? Pero es un servicio en principio. También tenemos contrato de licencia de marcas que permite el uso de una marca para utilizarlo en un lugar o producto específico. Tenemos, por ejemplo, la marca Trump, ¿no? El presidente de Estados Unidos actualmente, Donald Trump, tiene su cadena de hoteles y por utilizar su marca hay que pagar un derecho, ¿no? Entonces, este tipo de contrato de licencia de marcas permite eso, de poder utilizar la marca en un lugar determinado para poder tener mayores ingresos. También hablamos el ejemplo de los dibujos animados. Por ejemplo, si queremos utilizar la figura del pato Lucas o Tribilín, son marcas que ya están patentadas, reconocidas a nivel mundial y que no se puede utilizar libremente
sin ningún permiso. Entonces, mediante estas licencias de marcas, es que se puede poner este dibujo, ya sea en un plato, en una mesa, en algún artículo de juguete o incluso en algún lugar de infraestructura, ¿no? Previo permiso o contrato de licencia. También tenemos los agentes intermediarios, que son básicamente gestores comerciales, ¿no? Para realizar las ventas. Entonces, una empresa peruana puede ser un gestor comercial para una empresa de un tipo de bombas americanas, ¿no? Entonces, y empieza a desarrollar esa actividad comercial en Perú en representación de una empresa de bombas americanas, por ejemplo, ¿no? Pero en principio es esta empresa, ¿no? Como una representante. También tenemos franquicias, que básicamente sirve para otorgar la licencia de uso de un producto, pero también no solo el producto, sino todo el conocimiento y la forma de gestión de esa marca, empresa, por decirlo de otra manera, ¿no? Tenemos el ejemplo de McDonald's, ¿no? Las hamburguesas McDonald's en Perú están bajo contrato de franquicia, es decir, una empresa peruana bajo un contrato de franquicia con la empresa McDonald's de Estados Unidos firma este tipo de contrato y de esa manera McDonald's de Estados Unidos le permite a la empresa peruana, supongamos que se llame Inversiones Perú, le permite tener la representación, o mejor dicho, la marca en Perú, y no solo la marca, sino el know-how, la forma de gestión, todos los detalles que diferencian e identifican a McDonald's, ¿no? Lo mismo ocurre con KFC, de los pollos, ¿no? Los pollos crocantes, y otras marcas, muchas otras marcas también. Tenemos también el contrato de factoring. ¿Qué es factoring? Es contrato de compra de facturas, es decir, una empresa que tiene, digamos, facturas por cobrar, ¿no? Puede venderlo a una empresa que desarrolla factoring, puede venderlas sin esperar el cobro de los servicios y se los traslada ese riesgo y trabajo de cobro a la empresa de factoring. A cambio, la empresa de factoring da un porcentaje o, digamos, un valor descontado por las facturas a la empresa original, ¿no? Y de esa manera, una empresa, en este caso original, tiene liquidez en un corto tiempo y la empresa de factoring ya trabaja con ellas para poder hacer el cobro respectivo en su momento. Por último, tenemos el contrato de leasing, que sirve para un tipo de financiamiento de activos, es decir, una empresa también relacionada a leasing facilita la compra de un activo de interés para una empresa específica, ¿correcto? Y de esa manera, esta empresa específica adquiere el activo, puede ser un auto, una camioneta, puede ser un equipo o sea, una extrusora, ¿no? Puede ser una paletizadora, o sea, cualquier equipo o bien, digamos, activo fijo o bien móvil, ¿no? Que también puede servir para desarrollar actividades en la empresa, es comprada por la empresa de factoring, ¿correcto? A través de un banco, mejor dicho, ¿no? Y de esa manera, la empresa original tiene el activo y se compromete a pagar en el tiempo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de contrato internacional. Sin embargo, hay formas de cómo se pueden aprovechar los negocios internacionales y de esa manera poder tener mayores réditos para los inversionistas, ¿correcto? Como indicamos, es importante saber qué produce nuestro país o qué potencialidades puede tener otro país
Sin embargo, la intermediación el contrato de intermediación comercial permite, digamos, una forma de poder apalancar los negocios, ¿no? Entonces, los contratos de intermediación comercial, ¿qué son? ¿Qué representan? Es un compromiso para la búsqueda de clientes potenciales, realizando las actividades de gestión, asesoramiento y negociación de operaciones concretas con un cliente previamente definido. Entonces, este mecanismo de contrato de intermediación comercial, que finalmente es una forma de contrato internacional, permite precisamente, sin mucha inversión, poder lograr comercializar productos considerando que la empresa interesada o la persona interesada conoce el mercado de los productos, conoce incluso los proveedores de un producto determinado. Entonces, la intermediación comercial permite la unión justamente entre los fabricantes o proveedores y los consumidores finales. Y para ello, justamente hay tipos de contratos de intermediación comercial. Principalmente son 4. La primera, que tiene que ver con representación, que en principio una persona se obliga a prestar un servicio, una persona o empresa se obliga a prestar un servicio o a hacer una cosa por cuenta o encargo de otra. ¿A qué se refiere eso normalmente? Se reúnen dos interesados, uno que tiene un producto y el otro que no tiene el producto, o un bien o servicio, y el otro, la otra persona, como indica, se obliga a realizar precisamente la difusión, el marketeo o, ¿no?, la promoción del producto, ¿correcto? Busca al cliente específico para que de esa manera pueda lograr justamente el intercambio. Y a cambio va a tener una retribución. Ya vamos a ver en detalle qué involucra cada tipo de contrato de intermediación. También tenemos el tipo agencia, que trata de promover y explotar el negocio por parte del agente de manera continuada o estable en un determinado territorio, ¿correcto? Normalmente escuchamos agencias de publicidad, agencias navieras, agencias o agentes de bolsa. Entonces, se encargan de promover un negocio específico para poder vender, ¿no? Vender el producto. Que son esos tipos de negocio. También tenemos intermediación por comisión, que es prestar un servicio por una fracción del valor del mandato o negocio. Es decir, si nosotros estamos interesados en lograr vender algo, nos darán un porcentaje del valor de la venta de ese bien o servicio. Y solo se trabaja por comisión. Ya vamos a ver algunos detalles más, las diferencias entre cada uno de ellos. Y por último, tenemos el de distribución, contrato de intermediación por distribución, que es comercializar bienes y servicios en determinada zona geográfica. Y esta es la principal forma de venta y distribución o comercialización de muchas fábricas, pueden ser pequeñas o medianas o grandes incluso, que pueden estar al otro lado del mundo, ¿no? Es decir, en cualquier parte del hemisferio, sea norte o sur, y que deseen llevar su producto a los lugares más recónditos del planeta. Y esta forma permite justamente hacer llegar ese producto a las distintas partes del mundo. Entonces, los tipos de contratos de intermediación comercial tienen características, que es lo que vamos a ver acá, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? El de representación
precisamente la persona que va a hacer la representación tiene obligaciones. Y esas obligaciones es aportar clientes. Como hablamos en el primer caso, una persona va a querer lograr o concretar la venta de un producto determinado, entonces su trabajo es conseguir clientes. En principio está obligado a ejecutar un mandato personalmente, es decir, se hace de manera propia la misma persona o empresa, ¿no? Y está sujeto a instrucciones del mandante, es decir, de la empresa o de la persona que desee vender el producto o servicio. Está obligado a rendir cuentas, ¿no? Es decir, está obligado a informar a su cliente acerca del avance de su trabajo. Igual, la personería jurídica puede ser una persona individual, ¿no? Normalmente persona natural, ¿no? Normalmente. El vínculo contractual se presume vínculo laboral salvo pacto en contrario. Es decir, puede haber un vínculo laboral, ¿no? Y de excepción se puede pactar por cuando existe un vínculo mercantil, es decir, hay un contrato entre empresa y empresa. La ley aplicable, ley donde actúe el representante salvo pacto en contrario, es decir, según la ley. En principio, todos estos tipos de intermediación no están sujetos a la ley expresamente local. Sin embargo, muchas formas se tratan con el Código Civil y también lo que indica la forma de negociación o comercialización, según acuerdos, ¿no? Que se sustentan en la ley peruana. Esta es una parte o características de la representación. A diferencia de la empresa de los contratos de intermediación comercial de agencia, ¿no? Que promociona las ventas de la empresa, ¿no? Promociona las ventas, como también promociona justamente o ayuda a la administración de la empresa en un lugar determinado. Actúa en nombre ajeno y concluye contrato en nombre ajeno, es decir, es un representante, pero en un lugar específico, ¿no? Se comunica con el empresario, está obligado a comunicarse con el empresario o la empresa y seguir sus instrucciones razonables, por supuesto. Le rinde cuentas, ¿no? Recibe y comunica las reclamaciones de los clientes. ¿Correcto? Acá ya estamos hablando de que hay toda una infraestructura, ¿correcto?, que sirve de representación a la empresa mandante o interesada de querer vender el producto, ¿no? También puede ser una persona natural o jurídica. Hay un vínculo mercantil y también se especifica que la ley aplicable es donde actúe el agente salvo pacto en contrario. También tenemos que la intermediación por comisión, en este caso, la persona que actúa por comisión actúa en nombre propio pero por cuenta del comitente, es decir, de la empresa o persona que quiere vender el producto. Puede actuar en nombre propio normalmente, pero también puede actuar en nombre del comitente o empresa interesada, ¿no? Cuando va a hacer las negociaciones con el tercero. No responde del buen fin de la operación, es decir, simplemente es quien se encarga de hacer el contacto, ¿correcto? Pero la definición del negocio finalmente se realiza entre el tercero y la empresa o persona interesada en vender el producto, ¿no? Simplemente es una persona que realiza la unión de los interesados, ¿no? Entonces, también está obligado a ejecutar mandato, es decir, a informar personalmente, sujeto a instrucciones del mandante, comunica al comitente el desarrollo de las actividades del negocio en cuestión y está prohibido comprar y revender al comitente o viceversa. Es decir, si el comitente, en este caso la empresa que quiere vender algo, o quiere comprar en todo caso algo, no va a solicitarle, no
no va a permitir, mejor dicho, al comisionista que el comisionista compre algo que le interesa al comitente y se lo venda finalmente. Eso no está permitido. No es una práctica aprobada, ¿correcto? Eso es muy importante especificarlo. También puede ser una persona natural o jurídica y tiene también vínculo mercantil, como también la ley donde se actúe el comisionista salvo pacto en contrario. Es decir, la ley aplicable es según donde se trabaje. Y también tenemos el contrato por distribución. Y acá es importante especificar que los bienes o servicios comprados son tal cual. Normalmente los bienes, o sea, se compra y la reventa a los terceros es tal cual, es el mismo producto. No cambia nada, ¿no? Pero acá el distribuidor está obligado a comprar y vender con un diferencial de precio que se coordina previamente. También acá el distribuidor está obligado a dar servicios postventa. Por ejemplo, una empresa que pueda estar vendiendo o comercializando, ¿no? Distribuyendo acá en Perú artefactos eléctricos, tiene que tener el servicio de mantenimiento y reparaciones y repuestos. Entonces, como también un call center para cualquier duda o consulta acerca de los productos de los artefactos eléctricos. Entonces, eso es una característica inherente de los acuerdos o contratos de distribución. Y la publicidad y marketing son compartidas, ¿no? Entre el distribuidor con la empresa fabricante. Persona jurídica puede ser natural o jurídica, de preferencia, ¿no? Hay un vínculo mercantil también y la ley se aplica donde se encuentre el distribuidor. También tenemos otras características para cada tipo de contrato de intermediación. La jurisdicción competente, dicen. Bueno, para el caso de representación, juzgado de paz, salvo que se pacte vínculo mercantil, en cuyo caso se somete a arbitraje o jurisdicción ordinaria. Para el caso de agencia, es arbitraje o jurisdicción ordinaria, como también arbitraje o jurisdicción ordinaria para el caso de comisión, y distribución también el mismo concepto. ¿Qué significa? Que primero irán a un arbitraje, si hay alguna desavenencia, alguna contradicción o malentendimiento, van a un arbitraje y finalmente van a el lugar de a los servicios jurídicos respectivos, ¿no? Si en caso hubiera indemnización para el caso de representación por clientela o por daños y prejuicios, lo mismo también para agencia, se indemniza por la clientela que haya podido obtener o por daños y perjuicios también. Sin embargo, en el caso por comisión solamente por clientela y en caso de distribución por lucro cesante y daño emergente, que significa que si una empresa está distribuyendo ya un producto con cierto tiempo, ¿no? Ya tiene, digamos, una clientela ganada, ya tiene incluso un nivel de ingresos definido, producto de la comercialización o venta de los productos que está representando, ¿no? Entonces, si de un momento a otro el fabricante desea ya no seguir distribuyendo, lo tiene que indemnizar justamente con ese flujo que estaría dejando de percibir, ¿no? Y otros conceptos más también, ¿no? ¿Qué modalidades se utilizan? Exclusivo, autorizado o principal. Para cualquiera de los casos. Pueden ser exclusivos, ¿no? Sea para distribución, para comisión, para la agencia o para la representación. La vigencia del contrato, el tiempo, normalmente para representación de 1 a 3 años, con la posibilidad de prórroga por tácita reconducción. Es decir, que si sigue el representante, o en este caso la agencia también, o el comisionista, o el distribuidor sigue después de haber terminado el contrato y con conocimiento del
fabricante o empresa contratante, si sigue todavía después sin un contrato, sin haber renovado, pero tiene conocimiento la empresa, precisamente, se dice por tácita reconducción, ¿correcto? Es decir, se asume que la empresa contratante o comitente, para el caso de comisión, está de acuerdo en que siga la empresa, ya sea por representación, por agencia, por comisión o por distribución, según sea el caso. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Y la normativa, en el caso de representación, es según la ley laboral. En el caso de agencia, no hay ninguna normativa específica, en el caso peruano. En el caso de del soporte legal para el caso de comisión o el contrato por comisión es las prácticas mercantiles, ¿no? Así como también para distribución, son las prácticas mercantiles. No hay una ley específica para cada uno. Salvo para el caso de España y Portugal, si no me equivoco, hay una ley específica para agencias, pero nada más, ¿no? Pero no para el peruano. Y la remuneración, en el caso de la representación, se manejan salarios o comisiones. Para el caso de agencia, remuneraciones. Para el caso de comisión, comisiones o porcentajes, ¿no? Y para el caso de distribución, se gana un porcentaje del precio de venta. Es decir, hay una diferencia entre el precio de venta final al consumidor final y el precio de compra al fabricante. Por eso se especifica que hay un porcentaje de precio de venta que es lo que va a ganar el distribuidor, ¿no? Entonces, y para el caso de las obligaciones del cliente, es decir, la empresa, en todo caso contratante, ¿qué obligaciones tiene con la empresa representante o el mecanismo de contrato de representación? Bueno, reembolsar gastos incurridos por el representante, ¿no? Y pagar la remuneración convenida. Esas son las obligaciones. Lo mismo también para el caso de agencia, pagar la remuneración convenida y entregar documentos e información necesarias para que éste pueda ejercer su actividad. Fíjense la diferencia, ¿no? Da información adicional. En el caso de la representación, bueno, es una persona normalmente quien desarrolla esta actividad de representación, pero no necesita más información para desarrollar su trabajo. En cambio, una empresa de agencia sí tiene que tener la documentación, información y conocimiento de los productos para poder, o servicios para poder desarrollar su trabajo. Incluso un ambiente, ¿no? Por comisión, ¿qué obligaciones tiene el comisionista en este caso, ¿no? Pagar remuneración convenida, proveer oportunamente de fondos, ¿no? Y reembolsar gastos incurridos por comisionista. Entonces, esto es muy importante también tener claro que en general en estos tres primeros contratos de intermediación se reembolsan los gastos incurridos por, ya sea por representante, por la agencia o el comisionista. Pero para el caso de distribución, solamente el compromiso de la empresa fabricante, para este caso, sería abastecer de productos según mínimo de compras y dar exclusividad. Ya vamos a ver qué tipos de contrato de distribución hay. Ahorita vamos a ver, pero es importante dar la exclusividad para que la empresa distribuidora se anime precisamente, o la futura empresa distribuidora se anime a contratar los servicios o comprar los productos para poder revenderlos. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver algunos casos. ¿Qué tipos hay en ese tipo de contrato de intermediación? Normalmente el corretaje para el caso de representación, que es el tipo de contrato que se da en las inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Por corretaje, que es un porcentaje en principio del valor de venta. En el caso de agencia misma, propiamente dicho, y la comisión se da por comisionista o broker, ¿no?
Para el caso de distribución tenemos representación o franquicia, que ya hablamos y comentamos, ¿no? Que indicamos las empresas tipo McDonald's, tipo KFC, incluso hay empresas de telefonía móvil que también trabajan tipo franquicia, ¿no? También tenemos por exclusividad a favor del agenciado, es decir, solo le compran a la empresa fabricante, no pueden comprarle a otra empresa. Y el otro tipo es exclusividad a favor del agente, que solo al agente, o sea, al distribuidor, solo al distribuidor le van a vender un producto determinado. Acá no hay compromiso del distribuidor de solo vender su producto, ¿no? El agente elige, mejor dicho, a quién destina la exclusividad. Pero en este caso es todo lo contrario del caso anterior, exclusividad a favor del agenciado. Es decir, que es el único distribuidor, ¿no? O fábrica que va a proveer, mejor dicho. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ejemplos, ¿no? Para el caso de representación, un corredor inmobiliario, como Urbania, por ejemplo. Para el caso de agencia, agente naviero, Miles Line Perú. Para el caso de comisión, un broker de prendas de tejido de punto, WTC Textile Partner. Y para el caso de distribución, distribuidor de motos, Sorsa Motors. Y ahorita vamos a especificar cómo es que podemos responder las preguntas iniciales. Por ejemplo, Honda, como indicamos en un principio, vende motos y vende una gran cantidad, fabrica y vende motos en una gran cantidad, poco más de 600.000 unidades al año. Su principal mercado está en la Amazonía peruana. Y en este caso, el contrato que va a aplicar Honda para trabajar con Sorsa Motors es un contrato de distribución exclusiva, que significa que solo Sorsa Motors solo va a vender Honda, no va a vender otra marca de motos, como ocurre en otras empresas, ¿no? En este caso, Sorsa Motors, que está ubicado en la Amazonía peruana, en Iquitos, en Tarapoto, en Pucallpa, en Madre de Dios y otros lugares más, solo vende la marca Honda en esas zonas geográficas. Y lo fundamental es que además de tener ubicación geográfica, se requiere que pueda facilitar servicio de mantenimiento y repuestos, así como mantener un stock mínimo. Como indicamos, el acuerdo de distribución requiere principalmente que se tenga el servicio postventa. Y es fundamental en este negocio de motos. Imagínense comprar un automóvil, por ejemplo, ¿no? Y estar en una zona geográfica y no tenga servicio técnico especializado. ¿Se imaginan? Por ejemplo, puedo comprar un Ford y en Madre de Dios lo voy a utilizar. Y en Madre de Dios no hay servicio técnico especializado. Me va a hacer pensar 2, 3, varias veces si realmente voy a querer comprar un Ford para utilizarlo en Madre de Dios. Entonces, es muy importante que las empresas que tienen ese tipo de contrato necesariamente deben tener la capacidad, la infraestructura, el personal y el soporte económico para mantener estos servicios de mantenimiento, repuestos e incluso un stock mínimo. Les comento una experiencia propia en Tarapoto, por ejemplo. Hasta hace 5 años aproximadamente había, o 6 en todo caso, había un solo distribuidor de motos Honda en Tarapoto. Es la empresa Credivargas. A los 2 o 3 años aproximadamente ingresa otra empresa, precisamente Sorsa Motors. Ingresa otra empresa.
Y actualmente, este año, ingresó otra empresa también distribuidora de motos Honda, que se llama, si no me equivoco, Japan Motors, por ejemplo, ¿ya? Lifan Motors, algo así se llama. Entonces, ¿qué pasa con Honda? Dirán ustedes, ¿no? ¿Por qué no mantiene la exclusividad de distribución en un solo distribuidor? Y es que definitivamente, lamentablemente, la demanda es tan fuerte, tan grande, que el distribuidor inicial se quedó corto, no amplió su capacidad, que obligó precisamente a la marca Honda de motos, ¿no? A la marca, de permitir tener otro distribuidor. Y actualmente hay 3 distribuidores de la moto Honda en Tarapoto. Impresionante, en solo 6, máximo 6 años, ¿no? Entonces, fíjense cuán importante es tener claro si uno va a ser un distribuidor exclusivo. Actualmente les comento, la distribuidora de motos inicial, que se llama Freddy Vargas, no solamente vende motos, también tiene una división que vende electrodomésticos. Entonces, habrá considerado que en todo caso quiere también aprovechar el nicho de artefactos eléctricos, ¿no? Entonces, fíjense que en el caso de Freddy Vargas, me imagino que no tiene un contrato de distribución exclusiva, ¿no? Pero tiene una variante que es distribución, en el caso de que hablamos, ¿no? Debe ser exclusividad a favor del agenciado, o sea, perdón, exclusividad a favor del agente, ¿no? En este caso el distribuidor. Entonces, es importante conocer la realidad de cada lugar y empezar a preguntarse qué tipo de contrato tienen con las principales marcas, ¿no? Y de esa manera es que podemos nosotros especificar que este es un ejemplo práctico de contrato de distribución exclusiva, ¿no? Para el caso de Sorsa Motors, que solo distribuye motos Honda. Para el segundo caso, JCPenney, que ya dijimos, mencionamos que es una empresa de tiendas por departamento donde vende N productos, entre ellos prendas de tejido de punto y sobre todo tejido de punto peruano. Entonces, en su momento ellos también buscaban a un representante o broker, mejor dicho, ¿no? En la modalidad broker, para que pueda abastecerles de prendas peruanas. Entonces, WTC Partner es la empresa peruana que representa a varios mayoristas americanos, o sea, no solo a JCPenney, ¿no? Sino a varios mayoristas americanos para adquisición de prendas de tejido de punto peruano. Entonces, el tipo de contrato es de comisión en la modalidad de broker, debido a que ellos sirven de control y aseguramiento de la calidad de las prendas y reciben una comisión por cada pedido enviado a JCPenney. Entonces, particularmente también conozco esta realidad. Son empresas que no fabrican prendas, no compran las prendas tampoco, solo sirven como, son representantes, mejor dicho, de JCPenney, pero no son exclusivamente de esta empresa, sino de otras marcas también, pero que su know-how, su valor, ¿por qué ellos están ahí? ¿Cuál es realmente su valor? Es que aseguran, hacen el control y aseguramiento de la calidad de las prendas. Es decir, una prenda, no va a llegar cualquier prenda a las tiendas departamentales de JCPenney en Estados Unidos. Va a llegar una prenda muy elegante, muy bien tejida, muy bien confeccionada, limpia y sobre todo la garantía de los procesos precisamente de producción con altos estándares y de control de calidad con altos estándares también, para que de esa manera puedan pagar el precio que pagan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este broker da ese soporte, busca, ¿no? Empresas que puedan dar una prenda de calidad a un precio asequible, ¿no?
donde le permita también ganar bien al partner, ¿no? A WTC Partner, y de esa manera envían las prendas a Estados Unidos, pero no lo compra el intermediario. O sea, este es WTC Partner, ¿no? Acá podrán ver a una chica con una prenda, este es tejido de punto, entonces son prendas más elaboradas, no son prendas tan básicas, ¿no? Que compra Jessie Payne, y ese es el valor o la diferencia que pueden desarrollar los brokers, que se especializan en prendas de mayor valor, ¿correcto? Entonces, JC Payne utiliza un broker, WTC Partner, y la forma de contrato es por comisión mediante la modalidad de broker, ¿correcto? El tercer caso es el caso Myers. Myers finalmente tiene una agencia, ¿no? Que la representa en Perú, que se llama Myers Line Perú. Es la empresa que representa a Myers, y el tipo de contrato es de agencia, propiamente dicho, ¿no? Porque desarrolla las actividades de promoción y gestión administrativa de la naviera. Como saben, Myers es la empresa que no solamente tiene containers, sino también barcos que permiten llevar de un lugar a otro, ¿no? En el mundo, la mercadería que se produce, ya sea en Perú, en Argentina o cualquier otro país, hacia los otros lados del mundo, ¿no? Entonces, el tipo de contrato que se pueda tener con esta empresa, digamos, establecida en Perú, es por un contrato de agencia. Y así, precisamente, Myers igual tiene una planilla con los contratados en esta agencia, ¿no? Entonces, y finalmente, la señora Marta. La señora Marta, que indicamos que tiene 2 casas, que vive con su esposo Jorge, de 70 años, desea vender una casa, pero no está muy ligada a la forma de vender, a la forma de entender las páginas web, ¿no? No tiene esa especialidad en vender o esa facilidad. Entonces, desea contratar a una empresa, y para eso contrata a Urbania. Urbania es la empresa que facilita la venta de casas o inmuebles a través de la web, ¿no? Y el tipo de contrato es de corretaje, ya que Promociones facilita el contacto entre el posible comprador con la señora Marta para la venta de la casa, ¿no? Y a cambio, Urbania recibe un porcentaje, ¿no? Entonces, es importante tener claro cómo nosotros podemos aprovechar estos mecanismos de intermediación para que de esa forma podamos nosotros con mínimo esfuerzo o con mínima inversión poder lograr grandes ganancias. El caso, por ejemplo, de los brokers es una excelente oportunidad, por ejemplo, ya que sirven como representantes y permiten buscar a las empresas locales justamente para llevar su producto al extranjero. Entonces, y acá se aprovecha la experiencia, el grado de conocimiento de las personas que pertenecen al broker, ¿no? Que en este caso llevan prendas al extranjero. Entonces, es ideal para las personas que ya deseen formar su propia empresa, y pueden empezar con este tipo de mecanismo de intermediación, porque es muy apreciada la experiencia, es muy apreciada la recomendación y la facilitación de los productores peruanos, ya que muchas empresas peruanas pueden hacer buenas confecciones, pueden hacer o obtener buenas prendas, ¿no? Sin embargo, llegar al mercado extranjero no es tan fácil porque no se conoce precisamente, o no es tan fácil llegar a a las grandes cadenas mayoristas que compran prendas, ¿no? No compran 10 prendas ni 50 prendas, compran un pedido mínimo, pueden ser 10.000 prendas o 5.000 prendas para prendas de confección con mayor valor, ¿no? Entonces, es muy importante conocer ese mecanismo, ¿no? Así como también
la opción de distribución, pero en la opción de distribución tú sí necesitas tener un capital mayor, ¿no? Si tienes un gran capital y no sabes en qué invertir, puede ser un buen distribuidor, ¿no? Y como indicamos en las reuniones anteriores, hemos explicado cómo poder lograr ubicar productos que pueden tener una oferta exportable o de importación muy interesante, ya sea para el Perú o para el mundo, ¿no? Entonces, hemos podido ver estas 4 opciones según los contratos de intermediación, ¿correcto? Y para finalizar, quería mostrarles un ejemplo de un contrato de distribución, ¿no? Con cláusula exclusiva. Este es un ejemplo de un contrato de distribución exclusiva. Bueno, hay que llenarla, pero esta es la referencia o modelo o formato para poder utilizarla, ¿no? Dice, conste por el presente documento del contrato de distribución con cláusula exclusiva que se le dan de una parte de empresa AAA, identificado con RUC tal, inscrita en la partida electrónica número tal del registro de personas jurídicas tal, con domicilio en tal lugar, debidamente representada por su gerente general, y así sucesivamente, ¿no? Y se empiezan a poner otros datos adicionales como antecedentes, cláusula primera, el distribuidor, el distribuido, que en este caso es la empresa fabricante, es una empresa jurídica de derecho privado constituido bajo régimen societario de la sociedad anónima, cuyo objeto social, podemos cambiar, puede ser SAC también, cuyo objeto social es la fabricación y comercialización de productos determinados, ¿no? Producto 1, producto 2, etcétera, y bajo las marcas tales, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? No le he puesto una PPT, quería mostrarles directamente el archivo. Esto lo podemos ver. Objeto del contrato, cláusula tercera, ¿no? Caracteres del contrato, cláusula cuarta, las partes convienen fijar un plazo de duración indeterminada para el presente contrato, ¿correcto? Normalmente puede ser entre, como indicamos, ¿no? 3 a 7 años aproximadamente. En consecuencia, cualquiera de las partes podrá poner fin a la relación jurídica patrimonial en cualquier momento, debiendo para ello remitir un preaviso, ¿no? Pero igual se ponen las condiciones del término, ¿no? Cláusula quinta, cláusula sexta, las partes convienen que el territorio o zona geográfica referida a la cláusula tercera comprende tales lugares. Como indicamos, representación exclusiva indica eso, ¿no? Una área geográfica donde solo ellos pueden comercializar el producto. Y esa es la ventaja precisamente de los contratos de distribución, ¿no? Precio y forma de pago se indica allí, ¿no? La cláusula séptima, cláusula octava, obligaciones de las partes, cláusula novena, el plazo de duración del presente contrato, se obliga a no abrir ningún establecimiento dentro del ámbito territorial descrito en la cláusula sexta, ¿ok? Entonces, acá está indicando que el fabricante no puede abrir un establecimiento en el mismo lugar del distribuidor, el fabricante, recuerden eso. Y así sucesivamente, ¿no? Cláusula décima, el distribuidor se obliga a distribuir y comercializar en condiciones de exclusividad los productos del distribuidor, ¿no? O sea, hay una exclusividad por ambos lados. Cláusula décima, el distribuido o el fabricante se obliga a otorgar un porcentaje de descuento equivalente a tanto por ciento. Y acá ya se explica justamente el porcentaje del valor de venta, ¿no? Por eso indicamos que se pactan estos porcentajes previamente. Y así, cláusula décima segunda, ¿no? Cláusula décima tercera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Este es un ejemplo de contrato de distribución en exclusiva. Se indica la ley, ¿no? Y la ley es la ley internacional, ¿no? Acá indica, mediante las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato serán sometidas a arbitraje mediante un tribunal arbitral integrado por 3 expertos en la materia, uno de ellos asignado de común acuerdo por las partes, ¿no? Quien lo presidiría, y los otros 2 designados por cada uno de ellos, ¿no? Son formas de cómo definir el tribunal de arbitraje, ¿no? Y se ponen las fechas de acuerdos, ¿no? En la ciudad determinada. Y esto cumple los mismos requisitos que indicamos de un contrato de compra-venta internacional. Muchos de ellos son muy comunes, ¿no?
que se repiten, incluso indican acá bajo qué ley se amparan en caso de incumplimiento de la obligación, ¿no? Ley 1430 del Código Civil. Lo explica muy claro. Entonces, este es un ejemplo de un contrato de distribución con cláusula exclusiva para que finalmente podamos entender en qué consiste los contratos de intermediación comercial, que son una buena oportunidad para poder desarrollar negocios también, ¿correcto? Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta. Bueno, eso es todo lo que he podido desarrollar el día de hoy. Cualquier consulta o pregunta me la pueden remitir mediante este medio o a mi correo de Gmail o también al teléfono que también es WhatsApp, que se indica en la pantalla. ¿Correcto?